¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo que os traigo hoy lo que vamos a abordar es el tema de qué es o cómo conforma el jamón ibérico, sus características, ¿no? Vamos a aclarar un poco ciertos conceptos que en el día a día en mi trabajo sé perfectamente que hay gente que desconoce o que no tiene muy claro cuáles son las características de lo que es el cerdo. Entonces, en primer lugar, lo más importante que hay que tener en cuenta es que el jamón de cerdo ibérico, ¿vale?, tiene dos características diferenciadas, ¿vale?, pero que al unirlas da como resultado un jamón ibérico, ¿vale? En este caso son dos características. La primera característica sería la raza, la pureza, ¿vale?, del jamón en sí, ¿vale? Según la ley, ¿vale?, hay una ley o una norma que regula todas estas características, como son todo lo que pueda aparecer en una etiqueta o qué tipo de pureza de raza hay aceptada dentro del mercado, dentro del comercio. Y también hay una serie de bridas o una serie de pulseras que llevan en la muñeca los cerdos, bueno, el jamón ibérico, que también diferencia o regula el tipo de alimentación y las características que tiene. Entonces, empecemos. La primera característica, la raza, ¿vale? El jamón ibérico puede ser de diferentes razas, ¿vale? Lo que es la norma aprueba o tiene aceptado o homologado tres tipos de pureza de raza, ¿vale? Está el jamón ibérico 50% raza ibérica, 75% raza ibérica y 100% raza ibérica, ¿vale? Esos son los tres porcentajes aceptados, ¿vale?, por la ley y la norma para comercializar, por así decir, el jamón ibérico, ¿vale? Eso es una cosa. Y diréis, bueno, ¿cómo funciona eso del 50 al 75? Muy sencillo. Cuando los fabricantes o los elaboradores, ¿no?, ganaderos en este caso, hacen sus cerdos, ¿vale?, lo muy importante que hay que tener en cuenta es que la hembra siempre es 100% ibérica, ¿vale? Por aquí os pongo una foto para que veáis un cerdo ibérico 100%, ¿vale? Y esa hembra se cruza generalmente o actualmente casi siempre se cruza con un cerdo que se llama cerdo durón, que os pondré por aquí otra foto para que veáis más o menos qué tipo o qué forma o cómo es el cerdo. Totalmente diferente también es el cerdo blanco, con el que a veces consumimos, pues bueno, carne o otros productos, ¿no?, o el jamón de cerdo blanco. Entonces, dentro de los cerdos, para que lo tengáis claro, hay diferentes variedades o diferentes razas. El ibérico, para conseguir ibérico, la madre, que es la portadora o la que transmite más gen, tiene que ser 100% ibérica, ¿vale? Y para conseguir el primer paso, que sería un 50%, hay que mezclarlo o cruzarlo más bien con un durón, ¿vale? Por lo tanto, cada progenitor aporta el 50% de su raza al cerdo resultante. Por lo tanto, el 50% de la madre más el 50% del padre, tendríamos como resultado de ese cruce un jamón 50% raza ibérica. Para conseguir el 75 sería más o menos lo mismo, una madre 100%, pero el padre en este caso cambiaría y sería 50%. Al unirlo, lo que saldría de ahí sería 50% de la madre más 25% del padre, obtendríamos como resultado un cerdo de 75% raza ibérica. Evidentemente, para conseguir el 100%, ambos progenitores tienen que ser 100%. Ahí obtendríamos un cerdo 100%, ¿vale? Y eso sería básicamente, a grosso modo, lo que viene a referirse cuando leemos en las etiquetas o cuando vemos en los comerciales, en los anuncios o en las ofertas, que un jamón es 50% de raza ibérica, 75 o 100%. Pero no solo afecta, ojo, al jamón, también puede verse en productos como lomo, salchichón, chorizo y todo lo que venga derivado del cerdo ibérico en este caso, ¿vale? Es muy importante y la norma especifica que tiene que ser siempre así, es decir, se tiene que poner el grado de pureza de la raza, ¿vale? Eso sería, a grosso modo, el apartado de la pureza. Otro apartado que tenemos dentro del jamón ibérico es cuando denominamos al jamón de cebo o cebo de campo. ¿Todo esto qué quiere decir? Muy sencillo. Todo esto hace referencia a la alimentación o el tratamiento que se le da al cerdo en vida, ¿vale? Independientemente de su raza, su pureza de raza, ¿vale? Por ejemplo, el cebo. El cebo se distingue, o se trae de latín a vida, ¿vale?,
porque esto lo lleva en la muñeca, la pezuña, ¿vale? Lleva una brida blanca, ¿vale? Esto lo que indica es que el cerdo es cebo. ¿Qué quiere decir cebo? Pues muy sencillo. El cebo generalmente es un cerdo que puede ser, como muy bien digo, 50, 75 o 100% ibérico, pero que está alimentado con pienso y suele estar en una granja o en un establo en el que, bueno, la movilidad es reducida. Se ceba, como muy bien dice la palabra, hasta que alcanza el peso óptimo para su sacrificio y por lo tanto se elabora de ahí el jamón ibérico 50% raza ibérica de cebo, 75 o 100, dependiendo de lo que el fabricante o el ganadero haya producido en la unión de los dos cerdos, ¿no? De los dos progenitores. ¿Cuál sería el siguiente escalón? El siguiente escalón sería el cebo de campo. ¿Qué diferencia hay entre el cebo de campo y el cebo? Una de las cosas sería la brida en la que viene ya el cerdo o el jamón elaborado, ¿vale? Que sería una brida verde, ¿vale? Como esta de aquí, ¿vale? En la pezuña llevaría una brida verde, ¿vale? En la muñeca. Esto lo que indica es que el cerdo, aparte de que ha comido pienso, generalmente ha estado suelto en una pequeña finca, ¿vale? No tiene por qué necesariamente haber comido bellota, pero sí que, a pesar de que come pienso, pues come todo el pasto que ha podido consumir en esa pequeña parcela, raíces, y aparte se ejercita. El cerdo tiene mucha más movilidad, lo que hace que la grasa se infiltre intramuscularmente y dé como resultado un jamón con mucha más filtración de tocino, mucha más beta, lo que lo hace más sabroso y más meloso. ¿Vale? Ese jamón de cebo de campo, que sería con brida verde, también puede ser 50, 75 o 100% ibérico, ¿vale? Y luego pasaríamos al último tipo de alimentación que hay, que es el de bellota. ¿Qué quiere decir de bellota? ¿Que el cerdo come bellota hasta que engorda? No. El cerdo de bellota, este sí que está suelto en una dehesa, generalmente una dehesa pues, con el árbol que da la bellota, ¿vale? Y también se le da piensos especiales o naturales, ¿vale? Derivados pues, de leguminosas, legumbres o otro tipo de legumbres que hacen que el aporte del cerdo sea mejor. También come pasto, también se ejercita y aparte el último periodo de engorde suele coincidir o intentan que coincida con la montanera. La montanera es el periodo en el que la bellota florece, o bueno, el fruto se produce, ¿no? Y el cerdo puede consumir esa bellota que hace que el cerdo adquiera ese sabor característico de la bellota y por lo tanto se denomine bellota. Aquí, en la alimentación de bellota habría que hacer un paréntesis o un inciso, porque sí que hay diferenciación en la brida, ¿vale? Tendríamos la brida roja, ¿vale? Lo que nos indica la brida roja es que es de bellota, pero la brida roja puede abarcar dos tipos de pureza de raza, 50% y 75% de bellota, ¿vale? La roja. La que dejan como exclusividad es la negra, ¿vale? La brida negra lo que nos indica es que es un jamón ibérico, 100% ibérico y de bellota. Esta es la única brida exclusiva que se puede denominar para un cerdo 100% y de bellota, ¿vale? No puedes ver una brida negra en un cebo, ni en un 50, ni en un 75, ¿vale? Solo es para el 100%. En el tema de las vitolas, yo le llamo vitolas, pero para que me entendáis son etiquetas, ¿vale? Las etiquetas que vienen en el jamón, ¿vale? Esta etiqueta, por ejemplo, la hemos seguido de Julián Martín. Las etiquetas tienen también, la ley obliga a los proveedores y a los fabricantes a poner específicamente lo que es. En este caso podemos ver, aquí os pondré la foto un poquito más grande, que pone jamón ibérico de cebo 50% raza ibérica, ¿vale? No se puede mentir en las etiquetas, de hecho abajo pone el número de expediente, tal, ¿vale? E incluso quién certifica esa pureza, es decir, el fabricante no decide porque sí poner esas bridas o esas etiquetas. Una empresa externa es la que homologa o, digamos de alguna manera, certifica que eso que se está poniendo en las etiquetas y esas bridas corresponden a la realidad, para que no haya fraude. Lo que se trata o lo que la ley pretende es proteger a vosotros, al consumidor, para que sepáis en todo momento lo que estáis comprando. De todas formas, también, como en vídeos anteriores,
lo que yo siempre aconsejo es dejarse asesorar por expertos, ir a sitios en los que se sabe que el profesional que tienes delante cuando te vende un jamón sabe lo que está manipulando, ¿vale? Así que, ¿qué voy a decir? Que si no, que vayáis al Corte Inglés de Murcia, que allí tenéis grandes profesionales que os van a asesorar y que os van a dejar coger un jamón muy bueno. Así que es muy importante que tengáis claro estos conceptos, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo, ¿vale? No quiero ser muy pesado. Suscribirse, darle a like porque voy a seguir haciendo más vídeos con jamón, lomos, quesos y todo lo que nos gusta de nuestra gastronomía, que es un espectáculo. ¡Chao!